Vamos a tratar específicamente con el refuerzo de las brechas de valor razonable, y es un concepto de operar dentro del rango. Bueno, ¿qué es una brecha de valor razonable? Es un rango en la entrega de precios en el que se ofrece liquidez de un lado del mercado y, por lo general, se confirma con un vacío de liquidez en los gráficos de plazos más bajos en el mismo rango de precios. El precio en realidad puede generar una brecha para crear un vacío literal de negociación, lo que genera una brecha de precio real. Bien, echemos un vistazo a un gráfico diario de eurodólares, ¿de acuerdo? Y le voy a preguntar, ¿dónde ve un ejemplo de la brecha del valor razonable? Bien, voy a llamar su atención sobre esto. ¿Está esa área sombreada en azul aquí en el gráfico diario? Bien, déjame explicarte por qué estoy sombreando esa área específica de precio. Se trata de un rango de 20 pips en el día. Pero dentro de esa área sombreada en azul, eso es lo que comúnmente se conoce en mi trabajo como una brecha de valor razonable. Así que echemos un vistazo a lo que hace que esa brecha sea tan significativa. Como puede ver aquí, la vela a la izquierda de la vela hacia abajo que estamos viendo comprende la brecha del valor razonable. Esa es esta vela aquí, ¿de acuerdo? Y a la izquierda de eso tenemos la vela bajista más alta y estoy llamando la atención sobre el hecho de que tiene un cierre bajista, pero salió del mínimo. Bueno, así que estamos mirando desde el mínimo hasta el cierre, esa pequeña mecha ahí si tomas el mismo rango, ¿de acuerdo? Y mira nuestra vela bajista que creó esa brecha de valor razonable en el gráfico diario, ese rango entre 5, 1, 0, 5, 1, 5, a aproximadamente 1, 0, 5, cifra grande, dentro de nuestra vela bajista. Y en esta vela aquí que se destaca desde el mínimo hasta el cierre, ese rango de precios se ha negociado hacia arriba una vez que ya entregaba la liquidez del lado de la compra. En otras palabras, en el mínimo de esta vela hasta el precio de cierre había salido de ese mínimo. Entonces, si salió tan bajo para tener un cierre más alto en esa vela, eso significa que la liquidez del lado de la compra se había ofrecido en ese rango entre 1, 0, 5, 1, 5 y 1, 0, 5. Gran figura. Eso significa que cuando observamos la vela bajista que crea la brecha del valor razonable, no nos preocupa el rango de precios de cifras grandes de 1, 0, 5, 1, 5 a 1, 0, 5. Así que vamos a llamar nuestra atención sobre ese bajo aquí y lo sacaremos a tiempo. Pero veamos ahora la otra vela que enmarca nuestra brecha de valor razonable. La siguiente área en la que vemos que se ofrece liquidez del lado de la compra es desde esta vela verde o vela cerrada hacia arriba a la derecha de nuestra vela hacia abajo que forma la brecha del valor razonable. La apertura al máximo de esta vela también ha ofrecido liquidez del lado de la compra. Por lo tanto, hemos visto el precio ofrecido en el movimiento alcista, o la liquidez del lado de la compra en dos velas, una a la izquierda de nuestra brecha de valor razonable, creando una vela bajista en el gráfico diario y una vela a la derecha donde vimos que el precio se movió hacia arriba en parte de esa vela hacia abajo. Así que nos queda un rango que está abierto y específicamente es esta área justo aquí. Así que estamos delineando el mínimo de la vela anterior y el máximo de la vela a la derecha de la vela hacia abajo que crea ese pequeño bolsillo de espacio. Entonces, entre 1, 0, 5, cifra grande hasta 1, 0, 4, 7, 5, alrededor de 25 pips. Esa es nuestra brecha de valor razonable y se ha dejado abierta. No ha habido negociación fuera del movimiento de ese rango, excepto por esa vela bajista y ningún movimiento alcista en este periodo de tiempo. Ahora, cuando estamos analizando las brechas de valor razonable, es importante recordarle que si estamos estudiando un marco de tiempo específico, la brecha se produce en el marco de tiempo que está analizando. Puede dividir esto aún más en marcos de tiempo más pequeños, pero en los marcos de tiempo más pequeños probablemente terminará viendo un vacío de liquidez donde la brecha se indicaría aquí en este marco de tiempo.
En un periodo de tiempo más bajo, muchas veces aparecería como un vacío de liquidez donde son múltiples velas las que crean ese espacio abierto de rango. Bien, ahora tenemos nuestro gráfico diario aquí, tenemos nuestros niveles específicos en mente que estamos observando y los dos pequeños segmentos de línea que delinean el mínimo de una vela y el máximo de una vela. Entre esos dos puntos de referencia, tenemos esa gran vela bajista y el área expuesta en el medio que es la brecha del valor razonable en la que solo se ha ofrecido la liquidez del lado vendedor. Así que imagina esa analogía del pincel que he usado muchas veces en el pasado en la vela hacia abajo que crea el mínimo más bajo. Aquí hay un rango con la vela anterior, en la vela posterior donde ha dejado un bolsillo de acción de precio poroso o solo entregado a la baja, vamos a esperar que el precio eventualmente quiera volver a operar en ese pequeño espacio área. Así que esta área aquí, ahí es donde estamos buscando ver que se complete. Esa es la naturaleza de una brecha de valor razonable. Entonces, cuando miramos el precio y nos acercamos un poco aquí, ¿qué gráfico de 4 y puede ver que los dos niveles de precios específicos también están delineados? Y tenemos un mínimo delineado para una posible corrida de liquidez en la venta de acciones por debajo del precio mínimo que, de hecho, desciende por debajo del mínimo anterior. Y ahora podemos esperar a ver qué forma de sopa de tortuga o falso rompe por debajo de un antiguo mínimo. ¿Por qué esperaríamos razonablemente que volviéramos a subir para llenar ese vacío? Bueno, debido a que ya hemos eliminado la liquidez del lado vendedor al ejecutar un mínimo anterior, tenemos máximos iguales aquí delineados también en nuestro gráfico en una base de 4 horas. Y justo por encima de esos máximos iguales tenemos nuestra brecha de valor razonable. Eventualmente, el precio vuelve a subir, cierra la brecha de valor razonable en ese comercio o esa idea ahora está completa. Si bien no parece una gran cantidad de dinero o pips ofrecidos, es una condición muy rentable y probable en el mercado donde podemos ver estas brechas de valor razonable y dobles techos donde las acciones de compra estarán por encima de él. Y si ve que la sopa de tortuga está por debajo de un antiguo mínimo, está en un rango en esta época del año que va hacia el final del año comercial 2006, entrando en las vacaciones, el comercio va a estar dentro del rango atado. Y cuando se encuentra en un rango de formato de tipo de consolidación o perfil para el mercado, este es un estilo de comercio que desea hacer, buscando paradas y brechas de valor justo. Así que fue más de 100 pips de movimiento y solo tomó alrededor de 2 días completar ese pequeño cambio de precio. Y, de hecho, este rango de acción del precio en forma de brecha de valor razonable se le detalló a principios de esta semana, donde delineamos en el gráfico diario la brecha de valor razonable como se describe aquí. Y en el gráfico diario, puede ver que se ha completado. Entonces, si bien hay mucha información sobre las brechas de valor razonable y las brechas de ruptura y las brechas de medición, se les presentará en forma de notas de estudio de diciembre. Solo entienda que todo lo que se muestra aquí se invierte para las corridas de liquidez del lado de la compra donde el mercado regresará y cerrará en una brecha de valor razonable que está por debajo del mercado para tratar de llenar la liquidez del lado de la venta. Quiero echar un vistazo rápido a otra cosa porque mencioné que las brechas de valor razonable, los vacíos de liquidez, los bloqueos de órdenes y los fondos de liquidez se superponen mucho, de muchas maneras diferentes de las que probablemente aún no estés al tanto. Y ese es el beneficio de tener las notas de estudio en archivos PDF y también las enseñanzas complementarias. Eso sucederá la próxima semana, de lunes a viernes. Mientras estamos lejos del comercio en vivo y las sesiones en vivo con la tutoría de ICT, recibirá videos diarios que complementan estas técnicas y conceptos específicos para el mes de diciembre. Por lo tanto, lo ayudará a marcar los conceptos en el futuro para que esté preparado y preparado para el contenido de enero de 2017. Pero quiero llevarlo de vuelta a los gráficos y le daré algo para comprender la superposición de los vacíos de liquidez y las brechas de valor razonable. Bueno amigos, estamos viendo, en el nivel 1, 0, 4, 7, 5, tengo los gráficos entrenados en un euro-dólar de 5 minutos. Y estamos viendo el mismo momento en que ese nivel de 1, 0, 4, 7, 5 se perforó aquí el día 19. ¿Es la segunda vez que opera a través de ese nivel 1, 0, 4, 7, 5? Y solo quiero llamar una atención especial a esta área aquí arriba. Bueno.
Y ahora voy a mostrarles cómo se ve cuando tenemos una carrera por encima de un antiguo máximo, que es lo que es. 1, 0, 4. También funciona con liquidez en forma de un grupo de liquidez. Por lo tanto, está ejecutando paradas de compra, pero también está alcanzando esa brecha de valor razonable. Por lo tanto, se está negociando en la brecha de valor razonable. Y dije muchas veces en los marcos de tiempo más bajos que esto creará un vacío de liquidez. ¿Ves un movimiento más bajo aquí en esta vela? Y luego tenemos otra vela aquí. Mira lo que pasó. La siguiente vela abierta está aquí abajo, así que tenemos esta brecha aquí. Entonces, el precio sube y lo cierra allí mismo. Vea que el precio luego se mueve hacia abajo. Una ruptura significativa hacia abajo. Y luego hacia abajo y, en última instancia, se negocia hasta donde se mencionaron anteriormente las existencias de células. Bien, echemos un vistazo en una base de 15 minutos. Esta es la primera vez que cotiza al nivel 1, 0, 4, 7, 5, cerrando esa brecha de valor razonable. Y luego aquí está la segunda vez que se intercambia, agotando el máximo anterior. El máximo anterior esta vez fue en 1, 0, 4, 7, 7. El máximo de esta vela es 1, 0, 4, 7, por lo tanto, se negocia con él en aproximadamente un pip. Ahora mira la diferencia aquí. Tenemos una vela bajista aquí, mucho movimiento a la baja, pero proviene de ese reloj. ¿Qué pasa ahora? Nos separamos. Tenemos una brecha desde el cierre de esta vela 1, 0, 4, 7, 2 hasta una apertura en esta vela de 1, 0, 4, 70. Ahora solo hay una diferencia de 2 pips, pero eso crea un hueco. Entonces podemos ser un vendedor a un nivel de precios más refinado. Mencionamos anteriormente que dijimos que podríamos ser un vendedor en un límite de 1, 0, 4, 7, 1 cuando el precio vuelve a subir a ese nivel. Si no nos da la oportunidad de llegar a un límite, podemos negociarlo justo cuando llegue en vivo. Si puedes estar frente a los gráficos ahí mismo, ahí está tu celular. Ahora aquí está la cosa, mira el cierre del cuerpo en esta vela aquí mismo. El cierre es 1, 0, 4. Ese es exactamente el máximo en el cierre de esta vela 1, 0, 4, 7, 2. El WIC opera a través del cuerpo. Pero los cuerpos de la vela se cierran completamente aquí. Entonces, este espacio entre estas dos velas negras hacia abajo, este espacio entre los cuerpos se ha llenado perfectamente con esta vela hacia arriba. Así que esto es exactamente a lo que me refiero como eficiencia en términos de entrega de precios. Si este movimiento a la baja se ha ofrecido a la baja. Bien, ahora piensa, mira de cerca, esta vela está alta, llega a 1, 0, 4, 7, 8. El cierre es a las 1, 0, 4, 7, 5. La próxima vela se abre en 1, 0, 4, 76, lo siento, 1, 0, y luego crea un máximo en 1, 0, 4. Entonces sube 2 pips. Entonces, desde la apertura hasta el máximo, se ofrece liquidez del lado de la compra, luego se negocia a la baja para cerrar a la baja. Entonces nos separamos aquí abajo. Hay una brecha de liquidez del lado de la compra de estas dos velas. Desde la apertura de esta vela. Ahí es exactamente donde va este precio. Por el lado positivo de la apertura al máximo, la apertura es 1, 0, 4, 6, 3. El máximo es 1, 0, 4, 7, 4, que es la apertura aquí, 1, 0, 4. Ese es el último punto en el que se ofrece la liquidez del lado comprador en el movimiento alcista. Entonces todo está abajo desde la apertura. Rellena esa entrega perfecta de precio allí mismo. Y luego, en ese momento, cuando ves esto en vivo, puedes ser un vendedor en ese momento. Y el precio hace exactamente lo que mencionamos anteriormente cuando estábamos mirando el mar. Esta entrega aquí, el precio desde el mínimo de esta vela hasta el lado de compra de cierre se ofreció aquí y el lado de compra se ofreció desde la apertura hasta el máximo aquí. Así que hay un cierre de brecha aquí en todo el movimiento a la baja aquí.
Así que todo esto se ha cerrado de manera tan eficiente que podríamos esperar que este rango se entregue más bajo. Tenemos que considerar aquí donde se entregó el precio en el lado de la compra aquí. Así que este mínimo llega a 1,0455. Entonces, si bajamos eso hasta allí, 1,0455, ahí es donde el último punto en el que el mínimo se había negociado hasta el cierre. Así que la liquidez del lado de la compra se ha entregado aquí. Todo es liquidez del lado de la venta. En este momento aquí, todo es vender. Ahora nada aquí hasta que lleguemos aquí, hasta que creamos un espacio aquí abajo. El precio sube, lo alcanza aquí, podríamos ser vendedor al 1,0455 o al 1,04, buscando un movimiento hacia abajo por debajo de 1,0415 a 1,0. Y ahí está tu carrera. Entrega perfecta de precio. Golpea aquí, golpea aquí. Mira lo alto de esa vela. 1,0455, 1,04. El mínimo de esta vela, 1,0455, el lado comprador. Todas las velas verdes se encienden y luego se apagan. Así que todo esto se negocia de manera eficiente. Es un bloque completo de eficiencia de entrega hacia arriba y hacia abajo. Ambos rangos en ambos lados de la entrega del precio de compra y el lado sur se han ofrecido aquí desde este mínimo hasta este máximo. Una vez que alcancemos este mínimo aquí, todos estaremos del lado de la celda. Ahora, vuelve a eso aquí. Entrega perfecta, con un precio eficiente de 1,0455. Es el doble de tiempo para venderlo y esperar a que se ejecute. La celda comienza por debajo de este bajo y este bajo aquí abajo. Y vamos a ponerle una línea para que pueda ver allí mismo y ver la entrega. Auge. Tan perfectamente entregado en la celda. Se detiene por debajo de los mínimos bajos. Entonces, con suerte, esto ha sido, un poco más de información sobre cómo los fondos de liquidez y los vacíos de liquidez y las brechas de valor razonable se juntan en un escenario superpuesto. Pero nuevamente, habrá muchos más escenarios para, delinear en su archivo PDF para el contenido del verano. Así que le deseo buena suerte y buen comercio.